Hola y bienvenido a la microclase número 2 de estructura fiscal para startups. En esta microclase vamos a ver el objetivo de reconocer la persona legal sujeta a impuesto, conocer el panorama del marco legal y fiscal de Honduras y los tipos de impuestos que existen en Honduras. En la microclase previa aprendimos sobre los mitos de los negocios digitales. Así que arrancamos. ¿Qué es la persona sujeta de impuesto? Es toda persona cuya fuente de ingreso sea hondureña. Y vamos a empezar a definir qué tipo de personas existen en Honduras. Las personas pueden ser naturales o jurídicas. Naturales son todas aquellas personas como nosotros, doctores, contadores, abogados, ingenieros, arquitectos o cualquier profesional independiente que dé sus servicios como individuo. Igualmente, también son naturales todos aquellos empleados, residentes o ciudadanos que estemos en Honduras. Ustedes como empleados también, si fueron empleados, también ustedes son considerados como pagadores de impuestos debido a que sus empresas les retienen sus impuestos como colaboradores. Así que ustedes también pagan impuestos desde sus salarios y sus retenciones. Por lo que ustedes son una persona natural. Los médicos y contadores también debemos hacer una declaración anual de ingresos y por lo tanto también somos pagadores de impuestos. Y luego están las personas jurídicas. Y las personas jurídicas son todas aquellas estructuras societarias o el comerciante individual que se ha declarado como una figura que existe alrededor como paralelo de las personas naturales, como existimos nosotros. Las jurídicas son personas en papel, comerciantes individuales, sociedades, asociaciones, patronatos y fideicomisos entran en esta categoría. Las sociedades más comunes que usamos en Honduras son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, ambas con distintas características y útiles para una u otro caso. Es importante que ustedes sepan que el sistema fiscal de Honduras es basado en renta territorial y no en renta global, como algunas personas aún creen. Vamos a hablar un poco acerca de la renta territorial. ¿Qué se considera como renta territorial? Es todo ingreso que es generado de fuente hondureña, es decir, que se genera en el territorio hondureño y de parte de hondureños, y por lo tanto es el que será grabado en Honduras. Desde el 2017, en Honduras se reformó el código tributario y este reformó de ser una renta global, es decir, una renta en la cual los hondureños pagamos por todos nuestros ingresos en todo el mundo, a pagar por solamente los ingresos que logramos en territorio hondureño. Se considera renta hondureña o de fuente hondureña a toda actividad cuya entrega de servicio o producto ocurre dentro del territorio nacional, ya sea en forma física o digital. Recuerden que previamente decíamos que los mitos de las empresas digitales es que porque son digitales no pagan impuestos. Incorrecto. Esta estructura fiscal que tiene el gobierno y tiene nuestro país como renta territorial hace que si le vendemos a una empresa hondureña, le vendemos a una persona hondureña y estamos viviendo y operamos en Honduras, debemos declarar ese ingreso en Honduras. Por lo tanto, no hay manera que podamos omitir pagar este impuesto. Y le voy a dar un par de ejemplos. Digamos que David Sandino, como doctor, dé servicios de consulta médica virtual y que yo los preste como médico hondureño, pero yo me encuentro fuera del territorio hondureño. Y por tanto, yo le dé consulta médica a un paciente que quizás también esté fuera del territorio. A otro hondureño que vive en Estados Unidos, que esté viviendo en España, que esté viviendo en Guatemala o cualquier otro territorio. Podríamos pensar que porque yo no estoy en Honduras, yo no debo declarar ese ingreso. Y que porque quien me paga desde otro país, yo no debo declarar ese ingreso. Incorrecto. ¿Por qué? Porque soy un médico colegiado en Honduras. Mi centro de actividad es Honduras. El que yo no esté prestando mi servicio como médico en ese momento en territorio hondureño, el reclamo de Honduras es que yo en efecto soy hondureño y que yo también solamente puedo ejercer como médico en territorio hondureño. Por lo tanto, aquí no importa si yo la di virtualmente
o en una clínica particular en Honduras, mi consulta, yo debo declarar esa consulta como parte de los impuestos para Honduras. Así que no hay tales que si doy un servicio virtual, aunque no esté en Honduras, no debo pagar. Sí se debe pagar. Ejemplo número 2, y quizás aplique para ustedes. Digamos que somos una startup hondureña, una empresa digital emergente que vende un software como servicio, que lo vende de manera recurrente y pagan una mensualidad a sus clientes. Este software lo pagan empresas hondureñas con una mensualidad. Por lo tanto, este ingreso también se declara y se paga en Honduras. ¿Por qué? Porque lo están comprando empresas hondureñas, lo usan empresas hondureñas y el software se presta en Honduras. No importa que se haga virtualmente. Es un servicio que tiene renta territorial y también se paga en Honduras. El cliente me lo paga en Honduras, por lo tanto yo también lo cobro en Honduras. Y debido a que yo lo estoy vendiendo en Honduras, este servicio, como está dentro del territorio, también debe de aplicarse el impuesto sobre ventas que es ley en Honduras. Y ya luego en un video próximo y en una microclase próxima vamos a ver estos tipos de impuestos. Es importante que ustedes sepan que en Honduras poseemos distintas leyes fiscales. Estas leyes fiscales, que no son las únicas, hay más, pero son las 3 más importantes y que invito a que lean, son las leyes que van a regir y que ustedes deben conocer para que su operativa fiscal en Honduras sea adecuada. La primera es la ley del impuesto sobre ventas, la cual determina y dice cuánto es el impuesto del consumo que pagamos todas las personas que en Honduras compramos, productos físicos o productos digitales. 2. Está la ley del impuesto sobre la renta, la cual dice todo el impuesto anual que se paga de las utilidades o los ingresos que tenemos las personas naturales y jurídicas dentro del territorio. Y está la ley del equilibrio financiero, la cual da un complemento a la ley de impuestos sobre la renta, especialmente que aplica hacia las empresas. Ustedes como fundadores, directivos de empresas digitales o incluso directivos de empresas que no son digitales, es importante que lean estas leyes, lean las normativas o sus reglamentos y sus reformas. Estas leyes es posible que estén cambiando y los que ustedes consideren que es vigente en su momento ya no lo sea. Por lo cual tenemos que siempre estar actualizados con estas leyes. En caso ustedes no le entiendan estas leyes, deben asegurarse de tener un contador y un abogado fiscal que les ayuden a entender estas leyes y que les ayuden a que ustedes las adopten en sus empresas para evitar que ustedes incumplan normativas, obligaciones y, por supuesto, también impuestos. Les voy a dejar este link en la presentación para que puedan revisar todas las leyes y sus normativas e ingresen a la página del Tribunal Superior de Cuentas del Gobierno de Honduras, tsc.gov.hn/biblioteca/index.php/leyes. Aquí van a encontrar todas las leyes que el país tiene emitidas a nivel de Congreso y que tienen normativas para que ustedes puedan descargarlas y revisarlas y también ver sus respectivas reformas. Ahora, hablábamos de la persona sujeta de impuestos. Ya decíamos antes que es toda aquella persona que es de alguna manera hondureña y que sus ingresos son de fuente hondureña en Honduras, en el caso de Honduras, y que habían dos tipos de personas, naturales y jurídicas. Naturales, como todos nosotros, las personas como tal, y las jurídicas, los que salen a través de un papel o una escritura pública o un contrato societario, tales como las empresas. Por lo tanto, hay países que aplican sistemas fiscales según dos grandes grupos. El grupo del origen de la fuente de ingresos y el grupo del estatus de la persona. Recuerden, persona natural o jurídica. Vamos a empezar con el origen de la fuente de ingresos. Ya hemos dicho y dijimos que Honduras es un país de renta territorial, por lo cual solamente los ingresos de fuente hondureña que se generan en el territorio son declarados y pagados en Honduras. Sin embargo, hay países y territorios cuyo origen de fuente de ingresos se determina como renta global, es decir, que no importa dónde viva yo, no importa de dónde esté mi ingreso, no importa sea dentro del territorio o fuera del territorio, yo voy a pagar impuestos por este impuesto, por este ingreso. Y por tanto, hay algunos países también que pueden poner recursos de parte de Hacienda para que en efecto validen y verifiquen
que la gente está declarando todos sus ingresos de renta global y si no lo hacen, los puedan multar como país. ¿Qué país tiene renta global? Lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos le pide a todos sus residentes permanentes o poseedores de Green Card o las tarjetas verdes y sus ciudadanos que ellos paguen impuestos por todos sus ingresos, no solo de Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Y eso, por tanto, hace que paguen en Estados Unidos. Esto es según el origen de fuente de ingreso. Ahora tenemos el estatus de la persona. Yo puedo pagar impuestos y que el código que aplique en mi caso sea una renta por residencia o renta por ciudadanía. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. La renta por residencia es aquella en la que yo como persona soy un residente fiscal de ese país. ¿Y cómo es un residente fiscal? Un residente fiscal es aquella persona que posee raíces o tiene anclas o cosas que le aten a ese país. Por ejemplo, Canadá es un país de renta por residencia. Canadá dice que si usted posee un número telefónico canadiense, usted tiene una casa canadiense, y casa no solamente que está su nombre, sino que también sea una casa que usted arriende, que usted tenga cuenta de banco canadiense y que usted pase más de 180 días en Canadá, a usted lo vuelve un residente fiscal canadiense, aunque usted no sea canadiense ni tenga la ciudadanía. Por lo tanto, el impuesto que usted le tocaría pagar es un impuesto también a Canadá. Esta es renta por residencia. En el caso de Honduras, Honduras no posee una renta por residencia. Como dijimos, Honduras posee renta territorial. En Honduras es posible que yo como hondureño, yo no sea un residente. Es probable que yo me mude de Honduras, me mude, por ejemplo, a México, y yo no tenga un número hondureño, deje de tener una casa en Honduras, deje de vivir en Honduras, me marche del país y mis ingresos ya no sean de fuente hondureña, sean de fuente extranjera. Por lo tanto, en ese caso, yo tampoco no le pagaría impuestos a Honduras. Sin embargo, si mis ingresos en Honduras son de fuente hondureña, aunque yo no sea un residente fiscal en Honduras, y yo no esté viviendo en Honduras, yo le deberé pagar impuestos a Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras tiene renta territorial. Es un ingreso que se genera dentro del territorio, aunque yo no vive en Honduras. Por lo cual, yo tengo que pagar y declarar este impuesto. Ahora vamos con la renta por residencia. La renta por residencia es aquella en la que depende de mi ciudadanía para que yo pague impuestos. Y ese es el caso de Estados Unidos y Eritrea. Estados Unidos impone a todos sus ciudadanos y también residentes permanentes para efectos fiscales que tienen que pagar impuestos, no importa en dónde vivan, no importa en dónde ganen dinero, tienen que pagarle al gobierno de Estados Unidos, porque ellos tienen un estatus de renta por ciudadanía y renta global, tienen ambos. Entonces, esto también varía. Otra diferencia importante entre la renta por residencia y renta por ciudadanía es que la renta por residencia usualmente se activa cuando la persona tiene más de 183 días en un territorio o jurisdicción. Si ustedes, por ejemplo, en algún momento de sus vidas pasan más de 6 meses o 183 días para ser más específicos en un territorio que tiene renta por residencia, ustedes van a tener que pagar impuestos en ese país. Es el caso de Portugal, es el caso de España, en el que si ustedes están más de 184 días, ustedes tienen que pagar impuestos en España, aunque no trabajen en España, no generen ingresos en España, no posean empresa en España y solamente ustedes estén 184 días. Por eso es que vemos en algunos casos que algunos artistas, deportistas que están en España, que dicen que no ganan dinero de fuente española, después tenían problemas con Hacienda Española porque viven en España, tienen casa en España, pero no tributan en España. Por tanto, tienen que pagarle también en España en este caso. La renta por residencia, ojo con eso. Nuevamente, Honduras no tiene renta por residencia. Y luego tenemos la renta por ciudadanía, que dijimos es aquella que se tributa en todos los ingresos que yo tengo en todas las partes del mundo y es exclusivamente por mi ciudadanía. ¿Cómo me puedo deshacer de esta renta por residencia? Únicamente renunciando a la ciudadanía del país del que yo soy originario. En este caso, Estados Unidos e Eritrea. Como conclusión de esta microclase,
Honduras posee un sistema de renta territorial. Renta territorial es aquel ingreso que es de fuente dentro del territorio, se genera dentro del territorio. La renta global es aquel ingreso de fuente de todo el mundo. Honduras es renta territorial. No aplica, no importa usted esté en Honduras, vive en Honduras, tenga casa, carro en Honduras y usted reciba dividendos, reciba pagos y salarios de otros países, porque usted en el país que usted opera probablemente ya pagó impuestos, es decir, ya aplicó su renta territorial y por tanto usted cuando repatria su dinero, ese dinero ya pagó impuestos en el país local y usted por tanto aquí lo recibe libre de impuestos porque usted ya lo pagó. Conclusión número 2. Algunos países adoptan renta según estatus de la persona, donde el que prima es esta prioridad, es este bloque, renta según el estatus de la persona. Y por tanto pasa a ser un residente, una renta por residente fiscal, tal como es el caso de Canadá, Estados Unidos también y Unión Europea, en el que si usted está más de 183 días, usted le debe pagar impuestos a sus países. Y la renta por ciudadanía, en el que se paga si usted es ciudadano de ese país, tal como Estados Unidos y Eritrea. Y como tercera conclusión, hay otros territorios o países que adoptan un híbrido entre ambos. Usted puede pagar tanto por su origen de fuente de ingresos como por el estatus de su persona. Así que hay que tener cuidado con esto. Y bueno, nos vemos en la próxima micro clase.